Hola chicos de cuarto, voy a hacer este video tutorial para explicaros la gramática de la unidad 6, que es el estilo directo o estilo indirecto. Bien, lo primero que tenéis que hacer es coger vuestro libro, iros a la página 174 y 175, porque esta es la guía que voy a utilizar para explicaros la gramática. Intentaré que el vídeo no sea muy pesado, que sea claro. No obstante, si os quedáis con dudas, pues me preguntáis vía la plataforma, Google, Instagram, lo que queráis. Para eso estoy. Entonces, lo primero que tenemos que saber del estilo directo o estilo indirecto, porque vamos a trabajar sobre todo pasando frases de estilo directo a estilo indirecto. ¿Esto para qué se usa? Se usa para decir algo que dijo alguien. Algo que dijo alguien textualmente, literalmente, lo ponemos en una frase. Como por ejemplo, uno va a salir ahora por ahí, le para el policía y dice: ¿dónde vas? Voy a la farmacia. Él dijo que iba a la farmacia. Entonces, ahí hay doble cambio, porque mientras el estilo directo va con comillas, la frase literal se ha dicho, en el estilo indirecto se pone todo en una frase subordinada. Acordaros que estamos trabajando con la frase sin love, las frases subordinadas, que van cogidas de la manita, ¿vale? Unidas por un conector. Entonces, aparte de que el cambio va a ser a una unidad subordinada, hay un cambio también de tiempo. Entonces, un tiempo de una oración que pasa a un tiempo anterior. ¿Os acordáis de la línea de tiempo que hicimos, que hemos hecho varias veces? Bueno, es un poco mi cutre pizarra. ¿Os acordáis de eso que yo explico, de hacer una lista de tiempo? Si tenemos aquí el presente, aquí tenemos el futuro, future, y aquí el past, ¿vale? Y entre medio pues tenemos aquí el past perfect, aquí tenemos el past simple y entre media hay varios estadios. Bien, ahora nos vamos a mover siempre hacia atrás, ¿de acuerdo? Algo que se dijo en un momento en el pasado. Acordaros de toda esa línea de tiempo. Y relacionado con esto, hay que recordar, y no se puede empezar el tema si no sabéis eso, me sé todos los tiempos verbales. Me sé el presente simple, pasado simple, presente continuo, me sé esos tiempos. Si no me los sé, aquí los tenéis, ¿vale? Es importante que los sepáis bien, que los tengáis claro. Si no, no pasa nada, empezáis repasando, ¿vale? Y luego ya seguís con la lección. Si tenéis dudas, me preguntáis, pero yo creo que ya después de 4 años en la ESO debéis de saberlo. Entonces, ese cambio del que estoy hablando, lo veis perfectamente. Luego os mandaré también apunte extra, lo veis perfectamente reflejado en este cuadro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar con los verbos que son los reporting verbs. Esos reporting verbs son los verbos que te ayuden a decir, porque claro, tú puedes decir él dijo que, pero también puedes decir se quejó que o preguntó si. Son reporting verbs, verbos que utilizamos para hacer esas oraciones indirectas y que tenemos varios. Tenemos say, tenemos tell, tenemos suggest y al final del vídeo explicaré un poco cómo se usa cada uno. Todos estos verbos, sea cual sea, van a ir en un tiempo anterior, en pasado. El pasado de say que es said, el pasado de tell que es told. ¿Me sé los verbos irregulares? ¿Me sé los verbos regulares? Bueno, pues si no me lo sé, me repaso el pasado simple. Bien, una vez que hemos repasado toda esa parte, que más o menos sabemos lo que vamos a hacer en este temario, veréis que el tema es bastante extenso. Yo voy a explicar toda la gramática de una vez, para que así lo tengáis todo junto, ¿vale? Aunque no os voy a pedir que lo hagáis todo de una vez. Bien, veréis que tenéis varios apartados. Tenéis primero reported statements. Esas son las frases en afirmativo que vamos a trabajar, ¿vale? Esas son un poco las más sencillas. Después tenéis las questions, las preguntas, ¿vale? Tenemos segundo apartado, las questions. Veremos que tenemos dos tipos de preguntas, las de sí, las de no, y las que van precedidas por un WH. Después tenemos orders and requests. Son órdenes o peticiones que se hacen. Después tenemos suggestions, las sugerencias, las invitaciones y después veremos globalmente cuáles son los reporting verbs que vamos a utilizar en este tema. No os voy a pedir más de lo que os pone en el libro. Entonces, reporting statements, que son el apartado número 1, que lo tenéis aquí. ¿Vale? Estamos aquí. Vale, luego lo leéis vosotros despacito, pero lo que te viene a decir son afirmaciones. Afirmaciones
una persona afirma una cosa, al principio pone I always recycle newspapers. He said that she always recycles newspapers. Él dijo, ¿veis como aquí hay un cambio en el verbo? Y la siguiente oración, es decir, el mensaje que esa persona transmite, va en la oración de that. Tenemos un sujeto más el verbo say o told, say y tell que van en pasado, más that, más el sujeto y el verbo de la oración subordinada, que era el sujeto y el verbo de la oración que va en estilo directo, ¿vale? Entonces, así sucesivamente, se hace con todo. Él dijo que, he said that, es muy importante poner el that porque eso es lo que conecta realmente ambas oraciones y cómo siga la oración, con los cambios pertinentes. Si te lo encuentras en un tiempo continuo, pues hay que hacerle su cambio pertinente al continuo, ¿vale? Espero que si miráis la tabla lo entendáis perfectamente. Después, hay una excepción que son las oraciones, las que yo le llamo impepinables, son verdades generales que no representan ningún cambio, ¿vale? Son el presente simple. Acordaros cuando decíamos también en la condicional cero que no había ningún cambio, pues este es un poco parecido, ¿vale? Suelen ser verdades generales, verdades impepinables. Y como por ejemplo, la gente no cuida el medio ambiente. Dijo que la gente no cuida el medio ambiente, ¿vale? Porque es como una verdad objetiva. Bien. Pasamos al siguiente apartado, que son las questions, las preguntas. Las preguntas, alguien pregunta algo. Por ejemplo, do you recycle? He asked if we recycled. Está preguntando algo. Entonces, ¿qué es lo que expresa? Básicamente expresa una duda o algo que no se sabe. Para eso utilizamos otro verbo que es el say o el ask, principalmente en pasado. Entonces, su forma es doble, porque tenemos por un lado las preguntas de yes no questions, que son preguntas que cuando se hacen la respuesta es sí o no. ¿Reciclas? Sí. ¿Reciclas? No. ¿Comes pescado? Sí o no. Son preguntas de sí o no. En este caso, la forma para hacer el cambio de estas preguntas, tened en cuenta que una pregunta en inglés tiene una inversión de sujeto-verbo. Ahora vamos a pasar de una oración interrogativa a una oración afirmativa, entonces no tendremos ese cambio, ¿vale? No hay un cambio en el orden como lo hay en la pregunta, sino que es el orden de una oración afirmativa. Entonces, en la yes no question tenemos el sujeto, la persona que pregunta, asked en el pasado, más el if o whether, tenéis ahí, es lo mismo, if o whether, podéis preguntar con cualquiera de las dos partículas, y más el sujeto más el verbo, ¿vale? El verbo de la oración que venía en el directo, ya se sigue. Preguntó si ella reciclaba. Do you recycle? He asked if she recycled, ¿vale? Eso por un lado, las de sí y las de no. Tenemos otras preguntas que son las de W question. Estas WH question, son preguntas que siempre os digo que empiezan con las partículas de preguntas, que empiezan por WH. ¿Cuáles son? Me las sé. ¿Os acordáis cuando vimos los relativos que las repasamos? Bueno, pues son what, where, when, who para personas, depende de lo que estés preguntando. Si estás preguntando por una persona, pues who. Si estás preguntando por un lugar, where. Si estás preguntando por una razón, why. Las tenéis aquí. ¿Veis? Aquí en la segunda parte tenéis la WH question, te las viene recordando, está muy bien explicado aquí. Entonces, no se pueden contestar con un sí o con un no. ¿Por qué? Porque piden información específica. ¿Cómo es la forma de esta pregunta? Pues simplemente en estilo indirecto te aparece why are you here, y cuando queremos pasarla indirecto, he asked why I was here, ¿vale? Entonces su forma sería el sujeto más la partícula ask más
el WH, pero ya no en preguntas, sino como si fuera una oración de relativo, sino introduciendo la siguiente oración subordinada, más el sujeto más el verbo. ¿De acuerdo? Si vais mirando los ejemplos lo veréis mucho más fácil. Y ya está. Tenemos que tener claro, hasta ahora hemos visto las oraciones afirmativas que te presentan todos los cambios verbales pertinentes y ahora tenemos las oraciones, las questions, ¿vale? Las oraciones interrogativas, que pueden ser preguntas de sí y no, las cuales tienen una forma introducida por el if o el whether y la siguiente, la siguiente forma de preguntar que puede ser con un WH, ¿de acuerdo? Bien. Una vez superado esto, nos vamos al siguiente apartado que son los reported orders, requests and offers. Son las órdenes que se dan, las peticiones o las ofertas.